Vamos a iniciar, pues hoy vamos a iniciar el capítulo número 37 del libro de los Salmos. Y digo iniciar porque es un poco largo y lo vamos a tener que dividir para poder comprender exactamente bien todo lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Y bueno, quiero comentarles que en este salmo, escrito en orden alfabético en forma intercalada, el rey David advierte que no se debe competir con los malvados y mucho menos envidiar a los malvados debido a su aparente prosperidad y a su bienestar pasajeros. En cambio, hay que confiar solo en Dios y Él colmará los deseos del corazón del hombre si es para su bien. Porque si tú tienes un deseo que Dios sabe que no es para tu bien, permíteme decirte que no lo va a cumplir el Señor. Eso es extraído del libro de Tehilim, justamente entendiendo que Tehilim es los salmos en el hebreo. Entonces vamos a atender este salmo número 37, donde nos habla acerca de la sabiduría que debemos estar buscando en vez de la preocupación. Y este salmo se titula simplemente Salmo de David. Y vamos a ver que en el versículo 25 se nos dice que es David en su vejez, dando sabiduría en el patrón de un cántico. Y este salmo tiene una disposición aproximada, como les decía, a un acróstico. Está en un orden alfabético, pero intercalado, con las líneas dispuestas con oraciones hebreas que comienzan con las letras sucesivas del alefato hebreo. Y en estilo, pues este es un salmo de sabiduría, no dirigido a Dios, sino más bien está dirigido al hombre, porque enseña justamente a la manera en que nos enseña el libro de Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios pues también es un libro de sabiduría práctica. Es el libro que nos da consejos, que nos da esa sabiduría que viene de lo alto, pero para ponerla en praxis, en una práctica directa, ¿verdad? Entonces, en la primera parte de este capítulo número 37, vamos a ver cómo se nos da un consejo para quienes de repente nos sentimos afligidos como pueblo de Dios. Y entre el versículo 1 y 2 nos enseña a no estar preocupándonos por los impíos. No se preocupen por los impíos simplemente. Dice la palabra de Dios, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, tomando ya en consideración esto que acabamos de leer, pues vemos que es cosa muy común que el justo se impaciente o tenga envidia de los impíos. Eh, a Asaf le molestaba este problema en el Salmo 73, como lo veremos más adelante, y se preguntaba por qué los malvados a menudo experimentaban tanta prosperidad. Pero recordemos que esa prosperidad es pasajera, ¿eh? Es una prosperidad muy aparente. Las palabras no te impacientes literalmente significan no te acalores, ¿verdad? No te calientes plancha, como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Que es también la forma en que podríamos expresarlo. O bien podríamos decir, no te sobreexaltes, tranquilo. Uh-huh. Incluso podríamos decir, mantén la calma. Estoy haciendo estos comentarios de diferentes formas de decir ese no te impacientes, porque si lo tomamos del hebreo, esa palabra que se toma del hebreo para decir no te impacientes, esa, eh, ese vocablo, eh, pues nos da varias acepciones. Recordemos que, por ejemplo, en nuestro español tenemos palabras que de alguna manera, cuando la declaramos, si no le damos el contexto, pues cada quien podríamos tomar la palabra como quisiéramos en relación al significado que tiene esa propia palabra en diferentes acepciones. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando cuando se hace
transliteración o cuando se hace la interpretación de la palabra de Dios, pues la forma de entender lo más correctamente posible ese tipo de declaraciones, ¿ok? Entonces, impacientarse, pues es preocuparse simplemente, tener el corazón ardiendo, que como les decía, es como estar echando humo, ¿verdad? De enfadarse, porque en muchas ocasiones humanamente sí nos da hasta como que coraje. Quiero ser bien claro en ese sentido, de ver cómo gente mala, gente que roba, gente que adultera, gente que trafica, se ven bien prósperos, ¿ah? Y andan con sus camionetas del superaño, tienen mansiones, andan con su joyería, pueden gastar aquí y allá, pueden irse de viaje cuantas veces quieran, y es como de molestia porque dice uno, bueno, ellos que hacen lo malo están en esa condición y nosotros, los santos, los justos delante de Dios, los que empezamos a caminar en el Señor, pues tal pareciera que nos va todo lo peor. Y de repente el corazón humano pues se enciende, ¿verdad? Y empieza esa condición de tratar de envidiar o de querer lo que ese tipo de personas tienen. Entonces, la naturaleza humana es muy propensa a encender un fuego de celos cuando ve a infractores de la ley, pues que tienen, como les comento, toda esa riqueza momentánea, material, y que súbditos obedientes como tú y como yo, pues andamos caminando por el fango, ¿verdad? Andamos ahí batallando, teniendo problemas económicos, eh, con una situación en donde tal pareciera que estamos al revés. Entonces, un escritor apellidado Morgan escribió de esta preocupación, de esta impaciencia, y dice Morgan, está mal, es dañina, es innecesaria. Esa impaciencia es innecesaria, nos hace daño, mis amados. Entonces dice, deja que los confiados esperen, los eventos justificarán la acción. A final de cuentas vamos a ver la realidad, ¿verdad? Y la verdad, mis amados, es tan tonto como perverso lamentarnos o tener envidia de la prosperidad de los demás, ya sean piadosos o impíos, porque también hay hermanos que atienden a la palabra de Dios, que son santos delante de Dios, piadosos, como bien refiero, y también están prósperos, ¿verdad? Pero pues no tenemos por qué tener envidia. Recordemos siempre que Dios es el dispensador de la bondad que disfrutan. Y con toda seguridad, pues Él tiene derecho a hacer lo que quiera con los suyos. Y Él tiene eso que llamamos soberanía. Entonces, sentir envidia en tal caso, pues es acusar la providencia de Dios, es señalar a Dios, como decirle, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Recordemos que Dios, en su soberanía, Él decide exactamente lo que le corresponde a cada uno. Él sabe perfectamente bien por qué tiene que dar un trato especial o diferente a cada uno en relación a qué, en relación a sus designios, al plan perfecto que Él diseñó. Amén. Y esto lo tenemos que ver a la luz de la eternidad, porque si lo vemos nada más desde el punto de vista humano, de este tiempo de vida material, pues por eso nos quedamos con esa, hasta como con coraje, ¿no? Pero si lo vemos a la luz de la eternidad, entonces atenderemos a lo que sigue diciendo este mismo versículo. Dice, porque como hierba serán pronto cortados. Entonces, David da la misma respuesta a la que llegó Asaf en el Salmo 73. Entonces, esa es la respuesta que Dios está dando a esa condición, entendiendo que cualquier prosperidad experimentada por los que hacen iniquidad es solo temporal, es solo aparente. El pasto es verde durante una temporada. Ahorita, quienes tenemos la oportunidad de tener un jardín, vemos cómo el pasto durante toda esta temporada de lluvias estuvo verde, crecía pero increíble. Yo tenía que mandar a cortar el pasto
casi cada 15 días porque rápidamente brotaba. Pero ahorita que ya se acabó la temporada de lluvias, ya empiezo a ver cómo mi pasto se empieza a poner amarillento, se empieza a secar. Y ahora que empiezan a caer las heladas, peor. Entonces, al igual que la hierba, ¿verdad? Pues se seca. Y esa realidad de que la condición de prosperidad temporal de los que hacen iniquidad, así como la hierba, también se secará y rápidamente. Y digo rápidamente a la luz de la eternidad. Porque tú me puedes decir, pastor, pero si yo veo que, por ejemplo, hay familias que tienen muchísimo dinero, que tienen una prosperidad increíble y han pasado 30, 60, 80 años, dos, tres generaciones han pasado con esa economía a base de robos, a base de engaños. Sí, pero a final de cuentas, en la eternidad, 2, 3, 5, 10 generaciones prácticamente es nada comparado con la grandeza de la eternidad. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que eh, no tenemos para qué estarnos atorando en esa condición. Quiero citar a Spurgeon cuando dice que pensamos en un hombre malvado que come una cena magnífica, mientras que un hombre piadoso pasa hambre. El malvado come todo lo que quiere y su mesa está llena mientras disfruta de su comida. Luego vemos el panorama más amplio. Come su última comida en el corredor de la muerte y en un momento se enfrentará a un juicio terrible. Ahora, con una perspectiva más amplia, el hombre piadoso no envidia ni se preocupa por el malvado. Los hombres malvados, en lugar de ser envidiados, deben ser vistos con horror y aversión. Sin embargo, sus mesas cargadas y sus adornos dorados son demasiado aptos para fascinar a nuestros pobres ojos entreabiertos, dice Spurgeon. Y es verdad. Muchas veces el enemigo utiliza este tipo de condiciones para desviar nuestra atención, para sacarnos del camino que tenemos que vivir y nos hace que desviemos, ¿verdad? Que torzamos nuestro camino deseando lo que no nos corresponde. Recuerda que Dios va a traer a tu vida lo que Él considera que verdaderamente necesitas. La prueba, mis amados hermanos, a final de cuentas, se encuentra en el tiempo. Toda la aparente prosperidad de los malvados es pasajera, pasa y perece, como ellos mismos. Desgraciadamente, esas personas, al enfrentarse, como decía Spurgeon, a el juicio venidero, pues no van a tener ni siquiera la manera de poder defenderse, porque obviamente, como ellos se vivieron durante mucho tiempo en esa arrogancia, en esa aparente, ¿verdad?, prosperidad, pues nunca tuvieron el temor de Dios y nunca desearon que Dios estuviera en su vida y en su corazón, sino todo lo contrario. Hay gente que desgraciadamente hasta el día de hoy pues se deja engañar por el enemigo y así como Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo ofreciéndole lujos, riquezas, reinos, eh, con el solo hecho de que lo adorara, pues mucha gente se, se tira a la adoración del mismo Satanás a través de todas las prácticas satánicas, con tal de tener en este tiempo una economía, una prosperidad, entre comillas. Y desgraciadamente no saben que la eternidad la van a pasar en la oscuridad. Y es por eso que ustedes y yo, pues no debemos en ningún momento siquiera envidiar tantitito a esas personas. ¿Va? Nosotros, en cambio, debemos poner nuestra confianza y deleitarnos en el Señor. Entre el versículo 3 y 4 dice la palabra de Dios, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo
versículo 4 del Salmo 37, cómo ha sido socorrido en declaración de parte de los hijos de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y es verdad. Entonces, cuando tú y yo confiamos en Dios y hacemos el bien, o sea, para lo que fuimos diseñados verdaderamente, pues ahí en lugar de preocuparnos y envidiar, pues ahora vemos cómo David pues nos aconseja a los hombres y mujeres de Dios que simplemente confiemos en Dios y hagamos el bien para su gloria, para la gloria de Dios. Y es notable lo rápido que podemos distraernos de la simple obra de confiar en Dios y hacer el bien, porque nos distraemos mirando la aparente prosperidad de los malvados. Y desgraciadamente esta es una de las formas en que Satanás nos hace caer en la trampa del engaño y a menudo nos distraemos. ¿Con qué carnada nos hace caer en esa trampa de la mentira, de la prosperidad aparente? Pues a través de esa condición, ¿verdad? De envidia. De repente vemos que la gente tiene y decimos, chin, ¿por qué yo no tuviera? Y entonces nos desvía la atención de seguir haciendo lo correcto, hacer el bien. Y entonces caemos en esa trampa. Pero aquí tenemos que echar mano de la emuná, de la fe verdadera, porque la fe cura la impaciencia, mis amados. Miren, la vista está visca, ¿verdad? Muchas veces la tenemos mal y ve las cosas solo como parecen. Y de allí es que se genera la envidia. Pero la fe tiene una óptica más clara para contemplar las cosas como realmente son. Y de allí que cuando nosotros vemos las cosas, vemos nuestra vida ahora con la emuná, con la fe verdadera, la fe auténtica, de allí viene la paz que tenemos en nuestro corazón. Ahora ustedes y yo empezamos a ver las cosas de diferente manera porque ya lo estamos viendo a través de la fe, a través del prisma de la bendita palabra de Dios. Y esto trae paz a nuestro corazón. ¿De qué me sirve a mí envidiar lo que otros tienen cuando tengo lo mejor? Tengo la presencia de Dios en mi vida. ¿Para qué quiero tener ahorita lujo, riquezas, prosperidad pasajera, si con eso yo puedo perder mi alma? Porque desgraciadamente el enemigo inicia haciéndonos caer en la trampa a través de la mentira, de la aparente prosperidad, y después nos conduce a la destrucción. Ujú. Y la verdad de Dios, la fe que trae paz a nuestro corazón, que trae gozo a nuestro corazón, pues nos lleva a habitar en la tierra en donde seremos apacentados de la verdad. Entonces, vean cómo el enemigo trata de romper nuestra paz a través de la mentira, pero Dios trae a través de la verdad la fe y la paz que necesitamos para habitar tranquilamente en esta tierra. Entonces, vemos cómo David también aconseja al hombre y a la mujer de Dios que deje de lado de la preocupación y la envidia. Simplemente debemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Recordemos que de su mano tomamos todo. Él es Jehová Jireh y Él es el que provee a nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos más preocupados o en una idea de envidia por lo que los demás tienen, ni siquiera disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da. ¿Cuántas veces, mis amados, con honestidad, estamos más atentos a lo que tiene Chana o Juana que lo que Dios ha provisto a nuestras vidas? Fíjense, imagínense lo que sucedió. Recuerden que Dios, Hashem, proporcionó al pueblo de Israel una tierra para disfrutar. Y la verdad de Dios, la Torá, fue como un alimento para ellos todos los días. Pero ¿qué sucede en el corazón del pueblo judío? Deseaban tener lo que otros pueblos tenían. Querían un rey como otros pueblos lo tenían. Y entonces Dios dice, ok, no quieren disfrutar lo que yo les doy, no se quieren conformar
con todo el bienestar que yo traigo a sus vidas, con la paz, con el hecho de que yo soy el que les va a gobernar, pues entonces les voy a poner un rey. Y vamos a ver cómo le fue al pueblo judío, ¿verdad? Y ya lo vimos cuando hemos estudiado el libro de los reyes, los libros de las crónicas de los reyes, vimos cómo cada rey que se levantaba hacía lo malo delante de Dios, de los ojos de Dios, y el pueblo judío sufría. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? No aprendieron a deleitarse en Dios. Ahora David, pues nos aconseja, ¿verdad? Que debemos reemplazar la preocupación y la envidia con un consciente, fíjense bien cómo lo digo, con un consciente deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la palabra. Entonces, esto significa animar el corazón, animar nuestra mente al considerar y recibir por fe las múltiples bendiciones de Dios. Contentarnos con lo que el Señor nos da. Si hoy el Señor nos da limones, pues aprendamos a hacer limonadas y disfrutar de la limonada. Ahorita tengo la bendición de tener un rico ponchecito, porque el Señor ya nos proveyó de tejocotes. Esta es la temporada, ¿va? Ya nos proveyó de piña, de manzana, de guayaba. Ahorita es tiempo de hacer un buen ponche. Habrá tiempos en los que no podamos hacer un buen ponche, pero tendremos que aprender a disfrutar lo que el Señor va proveyendo en nuestro caminar. Amén. Deleítate a sí mismo. Tiene de alguna manera algunas explicaciones y varios teólogos tratan de explicar esta idea. Uno de ellos, Clark, dice, espera de él toda tu felicidad y busca toda tu felicidad en él. Eso es lo que quiere decir para Clark, deleítate a sí mismo. Para Kinder, quiere decir que incluyas una redirección deliberada de las emociones de, por ejemplo, como Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Cantando y orando a Dios en la cárcel. Allí se estaban deleitando a sí mismo en Jehová. Para Meyer, ella dice que no podemos deleitarnos así sin esfuerzo. Debemos apartar nuestros anhelos de las cosas de la tierra, sujetándolos y fijándolos en Dios. Para Spurgeon, el deleítate a sí mismo es, en un sentido, imitar a los malvados, entre comillas. Ellos se deleitan en su porción que están viviendo, pero nosotros, en ese sentido, tenemos que cuidarnos de deleitarnos en la porción que Dios nos ha dado. Y lejos de envidiarles, tenemos que hasta compadecerlos, mis amados, porque sabemos para dónde van. Desgraciadamente, sabemos para dónde van. Miren, les voy a platicar acerca de una situación que me pasó cuando a mí me gustaba mucho el motociclismo. Y de repente, un muchacho empezó a piconearse, él en su motocicleta, con un carro de último modelo muy potente, y empezaron a correr. Desgraciadamente, lejos de envidiar que este muchacho le aceleró y se fue, pero con todo, llegó el momento en mi corazón, de verdad, de compadecer a ese muchacho, porque desgraciadamente sabía yo y ya no pude hacer nada, porque obviamente se agarraron y se arrancaron durísimo y obviamente yo no iba a ir tras ellos para tratar de evitar lo que tristemente sucedió. Tuve que compadecer a ese muchacho porque menos de 20 segundos adelante se estrelló y se mató. Muchos, cuando estuvimos platicando después de este suceso, decían, híjole, es que a mí cómo me hubiera gustado también darle el jalón a la motocicleta y haberle ganado al otro. ¿Sí? Te hubiera gustado tanto que te hubieras ido a estrellar como ese otro. Y entonces se quedaban así de a seis como que el pensamiento del hombre muchas veces nada más ve
detalles y no ve el completo. Entonces, en vez de imitar, en vez de envidiar la condición de los malvados, por muy buena que parezca, mejor hay que compadecerlos, mis hermanos, porque ya sabemos, y no es porque nosotros lo digamos, no es porque nosotros seamos los jueces, sino que la palabra de Dios nos enseña cuál va a ser el final de ese tipo de personas. Entonces, Boyce también dice que la razón por la que muchos aparentes cristianos no se deleitan en Dios es que no lo conocen muy bien. Y la razón por la que no lo conocen muy bien es porque no pasan tiempo con Él. Hoy yo sé de antemano que ustedes y yo nos deleitamos en el Señor, que buscamos este tiempo, este espacio. Ya para nosotros es una necesidad. La gloria sea para el Señor. Saben que hemos pasado ya más de un año y medio buscando la presencia de Dios día y noche cuando es posible. Y que cuando no lo hacemos ya no nos sentimos a gusto, porque ya nos deleitamos, porque empezamos a conocer al Dios vivo y verdadero, porque ya estamos disfrutando la eternidad, como dice nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahora que estamos conociendo de su palabra, de su verdad, de la emuná, de la fe, pues ahora nos deleitamos en Él, ¿verdad? Y ahora ya tenemos una perspectiva diferente. Ahora ya no pensamos primero en los deseos de nuestro corazón, sino que ahora primero pensamos en deleitarnos en Dios, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor. Y si es tu Señor, pues es tuyo. Así que deleítate en Él. Y entonces, después de deleitarte en Él, es, es que entonces te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque ahora lo disfrutas, porque ahora entiendes por qué Dios te da, por qué Dios no te da. Y cuando te da, levantas tus manos y dices, gracias, Señor. Y cuando no te da, levantas tus manos y dices, gracias, Señor, porque mi deleite está en ti, no en lo que obtengo de ti. Eso es lo que tenemos que aprender, mis amados. Fíjense, debemos notar que David escribió, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces, la palabra a sí mismo es muy importante, pues nos recuerda que hay gozos y deleites legítimos en la vida, fuera de la vida del espíritu, también. Entonces, el creyente que verdaderamente confía en Dios tiene la capacidad de encontrar a sí mismo un verdadero deleite en Jehová. Entonces, esto es lo que tenemos que ir viviendo de la palabra de Dios. La promesa de que Él te concederá las peticiones de tu corazón es una promesa maravillosa. Y quiero decirles que es una promesa segura, que va a ser cumplida, porque déjenme decirles que no fue la declaración solamente de David. Recuerden que David fue inspirado por el Espíritu Santo y Dios es el que está diciendo eso a través de David en este salmo. Y recuerden que Dios siempre va a respaldar su palabra, va a cumplir sus promesas. Entonces, pero tenemos que poner bien claras las cosas. Aquel que verdaderamente se deleita en el Señor encontrará su corazón y sus deseos cambiados, alineándose constantemente con los buenos deseos de Dios para su vida. O sea, vamos en sintonía, ¿verdad? Vamos a la par. Ahora deseamos lo que Dios desea para nosotros. Y por lo tanto vemos que encontrar el deleite en Dios es la clave para una vida feliz y satisfecha. Porque si yo estoy deleitándome en el Señor, estoy comprendiendo que si Dios hoy me da uno, es porque es lo necesario para mi vida. Si el Señor hoy me da 3 o 20 o 1000, gloria a Dios, porque es lo necesario para mi vida. Entonces, esto muestra que Dios tiene la intención de satisfacer los deseos del corazón del hombre o la mujer redimidos por Dios, porque ha cambiado el corazón, porque ahora lo que pedimos no lo pedimos para vanagloria. Lo que pedimos ahora entendemos que lo pedimos para la gloria de Dios, para que cuando el Señor nos lo dé,
seamos capaces no solo de recibir la bendición, sino también de experimentar el poder dar, el poder permitir que se derrame esa bendición a la vida de otros. Miren, sin duda es posible que tales deseos muchas veces se vean empañados por el pecado o por el egoísmo. Sin embargo, cuando hay tan poca claridad, casi siempre hay una raíz piadosa en el deseo que está enteramente en la voluntad de Dios. Entonces, el hombre o la mujer de Dios debe encontrar su descanso en esto y dejar a un lado la preocupación y la envidia. Debemos aprender a descansar en el Señor. Cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios dice, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando estamos en ese lugar santísimo, vamos a ver claramente, mis amados, lo que verdaderamente tenemos que hacer. Spurgeon hace una anotación respecto a esto y, y escribió, decían de Martín Lutero mientras caminaba por las calles, ahí va un hombre que puede tener cualquier cosa de Dios que le guste. Fíjense qué tipo de declaraciones, ¿eh? ¿Te preguntas la razón? Pues es porque Lutero se deleitaba en su Dios. Hoy quiero decirte que cuando tú aprendes, y la gloria sea por el Señor, porque estamos aprendiendo a deleitarnos en el Señor, vamos a poder obtener cualquier cosa de Dios que deseemos, porque estamos alineados a la perfecta voluntad del Señor. Y ahora nuestro deseo es el deseo de Dios. Amén. Entonces, fíjense cómo el principio del Salmo 37, ahí en su versículo 4, es la base de un principio a veces llamado hedonismo cristiano. Normalmente pensamos en el hedonismo como la idolatría del placer. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir hedonista, que idolatra el placer, que le gusta mucho sentirse pleno. ¿Verdad? Pero el término hedonismo cristiano se ha utilizado para describir una búsqueda justa de satisfacción y placer que tiene sus raíces en un deleitable enfoque en Dios. Ahora, si nos acusan por ser idólatras del placer que Dios nos da, gloria a Dios, ¿verdad? Porque primero nos deleitamos en Dios y estamos poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Por lo tanto, no puede ser idolatría el hecho de que disfrutemos el placer que Dios trae a nuestra vida a través del deleite en Él. Y que todo lo demás venga por añadidura. Miren, sobre todo muestra que cuando nos deleitamos en Jehová, Él nos deleita. Si Él es nuestro deleite, pues nos da más de sí mismo. Por lo tanto, los anhelos fijados en Él se cumplen. Cuando tú fijas tus anhelos en el Dios que te deleita, pues entonces se cumplen esos anhelos. Pero si tus anhelos están fijados en la vanagloria, en la soberbia, en la iniquidad, en la impiedad, pues ahí déjame decirte que Dios te va a responder sí a tus oraciones, pero de una manera completamente diferente. ¿Mm? Después de los versículos 5 y 6, se nos enseña a confiar en Dios para protección y para promoción, para movernos hacia lugares mejores. Dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces aquí David explicó lo que significa deleitarse en el Señor, como lo describió en el versículo anterior, como lo vimos en el versículo anterior. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Esto significa encomendarle el camino de uno, o sea, poner en sus manos nuestro camino y confiar verdaderamente en Él, en el Señor. O sea, esto nos tiene que llevar a entender que sólo así verdaderamente encontraremos la paz, la protección y la satisfacción en un enfoque correcto de rendición a Dios, rendidos en Dios. Amén. Entonces, encomienda tu camino
se visualiza correctamente a través de las palabras hebreas. El hebreo para encomendar es literalmente rodar, como si se quitara una carga. ¿Va? Eh, pero también viene a usarse simplemente como un sinónimo de encargar o de confiar. Por ejemplo, muchas veces le encomendamos a alguien una tarea. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Mira, yo te encargo que hagas esto y confío que lo vas a hacer bien. ¿Va? Ese es realmente como debemos comprender ese encomendar nuestro camino a Dios. Encárgale tu camino. Dile, Señor, por favor, lleva mi camino en tus manos. Yo confío en que tú me vas a guiar por la senda de justicia. Y dice David, y él hará. Entonces, el que tiene este deleite enfocado en Dios, pues va a ver cumplir estas promesas que él hará, que él cumplirá. Ujú. Es como cuando, por ejemplo, yo le pido a alguien, oye, te encargo, por favor, esta situación. Y yo confío en que esa persona va a hacer lo que le encargué, va a cumplir con lo que le pedí. Y así es como vivimos en la presencia de Dios. Ujú. Nosotros le decimos, Señor, por favor, te encargo que dirijas mi camino. Y Él cumple esa promesa. Amén. Él nos guía. Él simple y sencillamente nos lleva por las sendas de justicia, mis amados. La fama y la fortuna no se prometen, pero los verdaderos y profundos deseos del corazón encuentran su cumplimiento cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, cuanto más nos preocupemos en este caso, peor será para nosotros. Nuestra fuerza es quedarnos quietos, tranquilos. El Señor va a poner las cosas en su lugar. Si buscamos que nuestros actos, que nuestros hechos glorifiquen su nombre, entonces buscamos su honor. Por lo tanto, Él se ocupará del nuestro. Él hará lo que nos corresponde, lo que necesitamos. Amén. Dice la palabra de Dios, exhibirá tu justicia como la luz. Entonces, a medida que Dios satisface estos deseos del corazón, la justicia del hombre o la mujer de Dios se revela y brilla con luz, pero no con luz propia, sino brilla con la luz de Dios, como el sol al mediodía, en su cenit, en lo más alto. Así es cuando nosotros, ¿verdad? Venimos a ser exhibidos en la justicia de Dios, mis amados. Exhibirá tu justicia, pues es a la vista del mundo, de la cual hasta ahora parecía que tu justicia estaba escondida o eclipsada por reproches, por calamidades, por calumnias, por situaciones que no te gustaban, por calamidades que estabas viviendo. Hoy el Señor te está levantando con poder y autoridad, como la luz. Será tan visible esto, mis amados, para los hombres, como lo es la luz del sol, en su capacidad completa de irradiar luz hacia el mundo, hacia la tierra. Y así como lo dijo Dios al principio, sea la luz y fue la luz. Así dirá. Fíjense cómo podemos entender esto. Así dirá, aparezca tu inocencia y aparecerá tan repentina y tan evidente como la luz en el principio. Aparezca tu justicia y así aparecerá. Aparezca la provisión para tu necesidad y así aparecerá. Porque si Dios, con la simple orden de su palabra, dijo, háganse, y se hizo, ¿por qué tú crees que no podrá hacer lo que Él ya puso en tu corazón como un anhelo? Pero tenemos que aprender a hallar descanso en el Dios que lidia con todo, hasta con los impíos. Porque muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo y a nuestra manera. Tenemos que hallar descanso, tranquilos. Dios sabe el momento,
Dios sabe la circunstancia, Dios sabe la situación, Dios sabe cómo va a ser llegar para ti lo que anhelas en tu corazón, que está en sintonía con el corazón de Dios. Tranquilo, haya descanso en Él. Entonces, entre el versículo 7 y 8, la palabra de Dios nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Wow, una declaración increíble, ¿verdad? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Fíjense bien, cómo debido a que Dios ha prometido cuidar fielmente a aquellos que ponen su confianza en Él, podemos esperar en el Señor. Podemos guardar silencio y esperar en Él. Podemos esperar pacientemente en Él en lugar de preocuparnos y temer que Dios nos haya olvidado o tenga intención de mal para nosotros. Recuerden lo que Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte una esperanza que tú necesitas. El enemigo va a traer mentiras a nuestra vida. Ya te olvidó el Señor, Dios no te hace caso. Date cuenta cuánto tiempo has pasado con tu enfermedad. Si verdaderamente Dios quisiera, Él ya te hubiera quitado esa enfermedad y no lo ha hecho porque tú no le interesas. Es lo que te dice Satanás y nos hace caer en la trampa. Guarda silencio. Tú has confiado en el Señor. Espera en Él. Tranquilo, va a llegar el momento. Guarda silencio ante Jehová. Habla de un tipo particular de descanso. El descanso del silencio. Dejar de hablar en defensa propia. Acuérdense que todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Y muchas ocasiones, metidos en el engaño de Satanás, en la trampa de Satanás por la mentira, muchas veces empezamos a despotricar, empezamos a decir cosas que a la postre van a traer más problemas a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice, "Shh, guarda silencio". La idea es que no hablemos para reivindicarnos, para defendernos, para tratar de justificarnos. Mejor de eso, confiemos en Dios para nuestra protección. Confiemos en que Dios está haciendo la obra. Confiemos en que Dios está llevándose el tiempo que Él necesita para transformar nuestro corazón, para transformar nuestra mente. Entonces, no murmures ni te quejes de su trato. Ya nada de lloriqueos, de quejumbres, sino hay que someternos silenciosa y calladamente a su voluntad. Tenemos que aprender a adorar sus juicios. Y como sigue, espera por su ayuda. Tranquilo, Dios sabe en el momento. Imagínense nada más. Si el inmaculado Cordero de Dios cayó ante los que lo despojaron de sus honores, de los que lo vituperaron, de los que le arrancaron no solo la ropa, sino las carnes, delante de quienes Él entregó su vida. Y la resignación fue silenciosa. Dice la palabra de Dios que Él, como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. Entonces vemos que la resignación silenciosa no puede sino convertirse en quien sufre por sus pecados. Y Cristo lo llevó por nuestros pecados. Ahí Dios nos dio toda la bendición que nosotros necesitamos. Y ya está dada. Mis amados, tenemos que aprender a dejar la ira y desechar el enojo. No excitarnos en manera alguna a hacer lo malo. David sabiamente y obviamente inspirado por el Espíritu Santo, aconsejaba al hombre y a la mujer de Dios que abandonaran la ira y el enojo y la preocupación, esa excitación de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué, mis amados? Porque no logra nada uno con ira, con enojo, con preocupación. ¿Sabe lo único que sí puedes lograr? Hacer lo malo.
porque la ira, el enojo, la preocupación, la exaltación te llevan a reventarte. Y es lo que Satanás quiere, que te saques de quicio y que hagas las cosas después hasta sin pensar. Entonces, la ira, el enojo, la excitación, la preocupación son lo opuesto a deleitarte en el Señor y esperar pacientemente en Él. Dice Spurgeon, deja la ira, especialmente la ira contra los arreglos de la providencia y los celos de los placeres temporales de aquellos que tan pronto serán desterrados de toda su comodidad. La ira en cualquier lugar es locura. Aquí es locura todavía más agravada. Cuando estamos actuando en esa condición de tener enojo, molestia por lo que otros tienen y lo que tú no tienes. Entonces dejemos todo eso, mis amados. Estamos siendo enseñados muy bien. Debemos confiar en que Dios castigará a los malignos y recompensará a los mansos. Y por eso tenemos que ustedes y yo entrar en esa condición de mansedumbre, de humildad como nuestro Señor Jesucristo. Miren, de los versículos 9 al 11, la palabra de Dios dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Fíjense, esta es otra razón de nuestro deleite y descanso en el Señor. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán a la tierra. Entonces, podemos confiar en su promesa de que cuidará de cada uno de nosotros, no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, mis amados. Y por el contrario, los malignos serán destruidos. Esa es la verdad, eso es lo que nuestro Padre Celestial nos ha hecho ver a través de su bendita palabra. Gloria a Dios, porque ahora nosotros ya nos dimos la oportunidad de leer, de entender, de desburrarnos, de saber lo que viene a continuación. Spurgeon dice al respecto, lo cito, con frecuencia les he comentado que aunque el lobo es muy fuerte y feroz, y la oveja es muy débil y tímida, hay más ovejas en el mundo que lobos. Y llegará el día en que el último lobo morirá. Y entonces las ovejas cubrirán las llanuras y se alimentarán de las colinas. Aunque débiles, como a menudo son los justos, ellos heredarán la tierra cuando los impíos hayan sido cortados de la tierra. Obviamente entendemos perfectamente bien que los justos somos aquellas ovejas del prado del Señor, del redil de nuestro Padre Celestial. Y los lobos propiamente son aquellos impíos que tarde que temprano serán cortados. Dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Los malignos tienen su día de prosperidad. Ahorita lo podemos ver, pero es de corta duración. Solo dura lo que puede durarle la vida, si acaso. Pronto los malvados, que son los famosos y elogiados en este mundo, no serán notados, ni estarán de pie en lo absoluto. Dice la palabra de Dios, observará su lugar y no estarán allí. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que la brevedad de la vida nos hace ver que el resplandor de los grandes entre los impíos no es oro verdadero, es toda vanagloria, es superficial, es oropel. Y toda la duración del mundo en sí es solo un poco de tiempo a los ojos de aquel cuya esperanza está llena de inmortalidad, a los ojos del Eterno, de Hashem. La duración de todo el mundo, mis amados, es un poco de tiempo comparado con su eternidad. Y hay una promesa grande, pero los mansos heredarán la tierra. ¿Sabes por qué Dios está tratando a tu corazón? ¿Sabes por qué Dios te está quebrantando en muchas ocasiones? Porque Él quiere llevarte a esta condición de mansedumbre. Él quiere que heredes verdaderamente la tierra prometida. Entonces vemos aquí cómo para enfatizar, David repitió la idea del cuidado y la recompensa de Dios por los mansos. Ellos, no los malignos de este mundo, se recrearán con abundancia de paz. Entonces, entendamos que los mansos son los que soportan sus propias adversidades y la prosperidad de sus enemigos
sin envidia, sin ira, sin queja. Así es como Dios nos quiere ver. Y el contexto da la mejor definición posible de los mansos. ¿Cuál es esa definición? Los mansos son aquellos que eligen el camino de la fe, de la emuná paciente, en lugar de la autoafirmación, de la autocomplacencia, de la vanidad. Los mansos heredarán la tierra. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo declaró en Mateo 5:5. Citó esta línea en el Sermón del Monte. Es la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Así lo dice el Señor. Entonces, es correcto decir que el Salmo 37 es una exposición de la tercera bienaventuranza, aunque fue escrito 1000 años antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Este salmo nos revela el carácter de la persona mansa, de la persona confiada frente a la aparente prosperidad de los malvados. Mis amados, no nos resta más que darle la gloria a Dios, porque Dios está abriendo nuestros ojos para ver la realidad de lo que verdaderamente pesa en la eternidad, para poner nuestra mente, nuestra vista, nuestro enfoque en el eterno. Hashem es su nombre, mis amados. Amén. Vamos a orar. Aquí vamos a pararle. Les voy a pedir, por favor, que lean el Salmo 37 del versículo 12 en adelante. Les comenté que es un salmo muy largo. Entonces les pido, por favor, que sigan estudiando, leyéndolo para tener fresca la información. Y vamos a seguir avanzando. ¿Les parece bien? Vamos a darle la gloria a Dios. Es el tema. Y para ello